¿Y si las brujas no fueran lo que nos han contado, sino mujeres con conocimiento que daban miedo al poder y por eso fueron perseguidas y eliminadas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de YouTube de EON Formación. Yo soy Olga Rull y hoy vamos a hablar de un personaje histórico y simbólico que todos conocemos, pero que casi nunca se ha explicado bien, y es el personaje de la bruja. Cuando pensamos en una bruja solemos imaginar, o lo primero que nos viene a la cabeza, pues es una mujer vestida de negro con un sombrero puntiagudo, una escoba, un caldero y una serie de poderes extraños, pero esa imagen es una imagen muy reciente. El concepto de bruja ha cambiado y ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo, y para entender qué es realmente una bruja tenemos que viajar muy atrás en la historia. Así que vamos a por ello. En las sociedades antiguas no existía la palabra bruja como tal, si bien no existía como la conocemos hoy en día. Lo que existía pues eran mujeres sabias, eran mujeres que tenían un conocimiento, mujeres que eran curanderas, que eran parteras, que trabajaban y conocían las hierbas herbolarias, personas que conocían los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la luna, que observaban el cielo. Eran mujeres que sabían, eran mujeres que conocían qué planta calmaba el dolor, qué hierba era aquella necesaria para bajar la fiebre, o qué infusión ayudaba o facilitaba o inducía el parto, y qué raíz podía ser venenosa. Este conocimiento no se aprendía en los libros, sino que era un conocimiento que se transmitía de generación en generación, de madre a hija, de abuela a nieta, de mujer a mujer, y era pues un saber práctico, un conocimiento cotidiano muy vinculado a la vida y muy vinculado a la naturaleza. Estas mujeres vivían muy conectadas a la tierra, eran mujeres pues, que observaban la luna, observaban el cielo, observaban las estrellas, las estaciones, las mareas, el clima, los animales. Eran mujeres que sabían pues que no se siembra igual cuando hay una luna llena o cuando hay una luna nueva, que sabían que no todas las plantas se recogen a la misma hora, que no todos los momentos son iguales para curar que para cortar, y este conocimiento parecía misterioso pues para todas aquellas personas que no lo tenían, pero en realidad era un conocimiento que estaba basado en la propia experiencia y en la observación. En estas épocas antiguas no existía la idea de que una bruja fuera buena o fuera mala por definición, sino una mujer sabia podía curar o podía envenenar, pues justamente igual que un médico actual hoy en día, pues puede salvar una vida o puede matar si utiliza mal su conocimiento. Entonces, una bruja no era ni buena ni mala por el hecho de ser bruja, ni por el hecho de ser sabia, sino pues que dependía de cómo utilizaba esta mujer su conocimiento, su sabiduría, aquello que ella sabía. Este tipo de figura, la figura de la bruja, pues existe no solo en Europa, sino en Asia, en África, en América. Tiene distintos nombres, la puedes conocer pues como eso, como bruja, o como chamana, como hechicera, como mujer sabia, como curandera, como sacerdotisa, pero todas tienen algo en común, y es el conocimiento de la naturaleza, y que además todas ellas son figuras que tenían un cierto poder simbólico dentro de la comunidad, de la sociedad en la que vivían. El gran cambio llega cuando el cristianismo se convierte en la religión dominante en Europa. Las antiguas creencias paganas, las diosas de la naturaleza, los dioses, los rituales agrícolas, toda esa sabiduría popular empieza a verse como una amenaza y como algo peligroso. Lo que antes era considerado pues sabiduría, tradición, medicina, empieza a verse con otros ojos y se empieza a catalogar de superstición, de herejía y de pacto con fuerzas oscuras. La mujer sabia pasa de ser útil a la comunidad a ser una amenaza y a ser sospechosa. Entonces, muchas antiguas diosas fueron asociadas y vinculadas al demonio.
Los antiguos espíritus de la naturaleza pues se reinterpretan también y se vinculan a figuras diabólicas, y las mujeres que seguían usando pues este conocimiento, que seguían trabajando con plantas, que seguían haciendo sus rituales, que tenían este conocimiento antiguo heredado, empiezan a ser vistas como enemigas de la fe. Y aquí es justamente donde nace esta asociación de bruja con pacto con el diablo, bruja con un personaje diabólico. Pero esto no viene de las brujas, sino que nos viene dado por el poder religioso. Y ahora vamos a explicar una historia muy curiosa y que no es muy conocida, y es la relación que hay entre las brujas, o si no, la bruja sí, el imaginario colectivo de lo que entendemos hoy por bruja, y la cerveza. Durante siglos, en muchas zonas de Europa, especialmente en la región de Alemania, la cerveza se elaboraba en casa. ¿Y quién hacía la cerveza? Pues las mujeres. La cerveza no era solo una bebida, sino que era mucho más seguro incluso que el beber el agua, porque el agua podía estar contaminada, mientras que la cerveza, debido al proceso de fermentación, ¿no? Además, la cerveza, por tener una base de cereales, era un alimento, era medicina. Entonces, las mujeres sabían en aquella época hacer una buena cerveza, tenían prestigio y tenían una buena clientela. Entonces, estas mujeres cerveceras solían llevar en la cabeza unos sombreros altos, puntiagudos, para que las personas las pudieran reconocer entre la multitud de un mercado. Entonces, ese sombrero alto y puntiagudo, ¿te suena? Efectivamente, se convierte con el tiempo en el sombrero que tenemos vinculado en el imaginario colectivo del sombrero de la bruja. Entonces, no es algo mágico, sino que era práctico. La escoba, pues 3/4 de lo mismo. La escoba, estas mujeres la colocaban en la entrada de su casa para informar, para que la gente viera, pues con un solo golpe de vista, que en esa casa había cerveza a la venta. Se colgaba la escoba fuera, pues diciendo, aquí vendemos cerveza. Entonces, esta escoba, que empieza como un símbolo comercial, con el tiempo también se convierte en un símbolo de bruja. Se vincula la escoba con la figura de la bruja. En este caso, pues no eran escobas que volaban, sino que eran escobas que nos indicaban que se vendía cerveza. Y luego tenemos otra cosa, y es que las casas en las que se hacía cerveza, evidentemente tenían el cereal almacenado, tenían grano almacenado, y eso atrae a los ratones. Y para evitar a los ratones, ¿qué había en aquella época? Pues efectivamente tenemos los gatos, así que el gato negro se convierte en símbolo de bruja porque era habitual en este tipo de hogares donde las mujeres pues hacían cerveza. Estas mujeres producían, vendían, ganaban dinero, y lo más importante es que no dependían de un hombre, no dependían de ninguna figura masculina, ni del padre, ni del hermano, ni del marido. Y cuando la producción de cerveza pasa a manos masculinas y se crean los gremios cerveceros, estas mujeres se convierten en una competencia incómoda. Y curiosamente, muchas de estas mujeres fueron acusadas de brujería. Poco a poco se nos va mezclando todo, mujer sabia, con cerveza, con hierbas, con independencia, con la religión, con el miedo y con el poder, y se crea esta figura peligrosa, esta figura de la bruja que durante muchos años pues, nos ha acompañado. Hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, hasta lo que hemos hablado hasta ahora, pues hemos visto que la bruja no nace como un ser malvado, como una figura maligna, sino que nace, la base de esta bruja es una mujer sabia, una mujer con un conocimiento natural, tiene conocimientos médicos, tiene un conocimiento práctico, y que la demonización de estas mujeres que las convierte en brujas llega con los cambios religiosos y sociales. El estereotipo se forma con el miedo y el poder. Símbolos como el sombrero, como la escoba, como el gato, tienen un origen cotidiano y no es un origen precisamente mágico.
Ahora vamos a la siguiente parte del vídeo, vamos a continuar con este tema, vamos a profundizar y vamos a ver cómo empieza esta caza de brujas, por qué se persigue sobre todo a las mujeres y qué papel tiene dentro de todo ello la Iglesia. Vamos a ver también pues cómo se construye este mito del aquelarre, de estas reuniones de brujas y qué significa a día de hoy ser bruja. En esta primera parte, en lo que hemos hablado hasta ahora, pues hemos visto que la figura de la bruja no nace como algo malvado, como algo maligno, sino pues como una mujer sabia, una mujer que tiene conocimiento de la naturaleza, de las hierbas, de medicina popular y sobre todo, lo más importante, pues de los ciclos de la vida, una mujer que está conectada con la naturaleza. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando todo este conocimiento, toda esta sabiduría, todo este saber, pues empieza a dar miedo al poder, y aquí entramos en uno de los episodios más oscuros de la historia europea, que es lo que conocemos como la caza de brujas. La caza de brujas se desarrolla sobre todo entre los siglos XV y XVII, no ocurre en la Edad Media como se suele pensar, como se suele creer, sino más bien al final de ella y al inicio de la Edad Moderna. Es un periodo de grandes crisis económicas, es un periodo de guerras, de hambruna, de epidemias, es un periodo de miedo y de gran inseguridad social. Y cuando una sociedad tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Pues cuando una sociedad tiene miedo, lo que hace es buscar culpables. Y las brujas aquí pues se convierten en el chivo expiatorio perfecto. La persecución de brujas no solo fue religiosa, porque en ella participaron también tribunales civiles, participaron autoridades locales, sí que es cierto que también hay tribunales religiosos, pero no fue solo la Inquisición, sino que fue un fenómeno social mucho más amplio. Muchas acusaciones vienen de los propios vecinos, vienen de la propia familia, vienen de enemistades personales, de peleas, de rencillas, de problemas personales, de celos o de conflictos por temas económicos. Aproximadamente el 80% de las personas que fueron acusadas de brujería fueron mujeres. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres sabían de partos, porque las mujeres sabían de plantas, porque eran las que trataban con enfermedades, porque vivían solas, porque eran viudas, porque eran solteras, porque eran pobres y porque no encajaban sobre todo dentro del modelo de la mujer obediente y sumisa. Estamos hablando de mujeres que eran independientes, mujeres que no tenían miedo, mujeres sin marido, mujeres que tenían un conocimiento y que tenían carácter y por tanto todo eso automáticamente las convertía en sospechosas. La bruja es también, en cierta parte, un símbolo de miedo al poder femenino. Se empieza entonces a difundir la idea de que las brujas hacen pactos con el diablo, de que vuelan por la noche, de que participan en aquelarres y que causan desgracias. Este relato se construye desde los tratados teológicos y jurídicos de aquella época, no desde las propias mujeres, y es un relato inventado precisamente para justificar esta persecución. Se escribían libros para enseñar a detectar brujas. En ellos se dice pues, que una bruja es capaz de provocar tormentas, que mata al ganado, que enferma a los niños, que arruina las cosechas y que causa impotencia, entre otras muchísimas cosas. Y todo lo malo que pasaba en el pueblo, todo, se le podía atribuir a ella, se le podía atribuir a la bruja. Y así pues es como se crea una explicación simple para un problema que es complejo. Muchas mujeres, además, pues acabaron confesando y asumiendo que eran brujas bajo tortura. Decían lo que los jueces pues querían oír. Relataban viajes nocturnos, relataban reuniones con el diablo, maleficios, rituales extraños y lo que fuera, porque
esas confesiones pues no eran pruebas reales, sino que eran producto del dolor y producto del miedo. Miles de personas, miles de mujeres fueron ejecutadas por brujería en toda Europa, y no por aquello que hacían, sino por lo que se decía que hacían. No por hechos, sino por creencias. La caza de brujas es una mezcla de miedo, es una mezcla de ignorancia, de control social y sobre todo pues de poder. La mayoría de las acusadas eran curanderas, eran mujeres que trabajaban como parteras, eran mujeres mayores, muchas de ellas pues pobres, muchas de ellas vivían solas, no eran hechiceras malignas, sino que eran personas vulnerables. Pero el mito ya estaba creado y ese mito era mucho más fuerte que la realidad que pueda haber detrás justamente de ese mito, ¿no? El aquelarre o los aquelarres se describen pues como una reunión nocturna de brujas con el diablo, pero no hay ninguna prueba real ni sostenible de que existieran estos aquelarres tal y como se cuentan o se han descrito. Es una construcción simbólica pues que es una mezcla de rituales antiguos, de miedo religioso y sobre todo de fantasía. Sirve para generar miedo, sirve para asustar y sobre todo sirve para poder justificar esta represión y esta persecución a la que fueron sometidas estas supuestas brujas. Aquí se fija definitivamente la imagen de la bruja pues como una mujer vieja, como una mujer fea, como una mujer malvada que volaba en escoba, que tenía un gato negro y que era aliada del demonio. Esta imagen no tiene nada que ver con la imagen de las brujas reales, sino que es una imagen pues que viene del miedo y que viene pues de la propaganda de aquella época. Con la ilustración, con el conocimiento, con el paso del tiempo, con el avance del pensamiento científico, la caza de brujas poco a poco va desapareciendo y se empieza a pensar pues que no todas las cosas son por obra y gracia del demonio, sino que hay causas naturales detrás y que no todo aquello que pasa y no todo aquello que nos mata tiene que ver con la superstición. Pero bueno, el daño ya está hecho. Y hoy en día la palabra bruja es como que se está resignificando. Hay muchas personas a día de hoy que se autodominan, se llaman brujas, como símbolo de que se sienten conectadas con la naturaleza, personas que se sienten conectadas pues, con la espiritualidad, con el autoconocimiento, con la sabiduría femenina y con la libertad. A día de hoy la figura de la bruja ya no es una figura que tenga nada que ver con lo malo ni que tenga que ver con el mal, sino que tiene que ver más bien con una figura de empoderamiento y de poder personal. A día de hoy la bruja simboliza a aquella mujer sabia, aquella mujer que sabe, aquella mujer que no se somete, la mujer que elige su camino y la mujer que es capaz de escuchar y conectar con su intuición. Es una figura que se ha recuperado desde el orgullo y no desde el miedo. A día de hoy, pues la brujería no es ya un pacto con el diablo, ya no es una maldición, no es un maleficio, sino que la brujería está vinculada pues, a utilizar símbolos, a trabajar en rituales, a hacer sobre todo un trabajo interior, a relacionarse con la naturaleza y al desarrollo espiritual. Es más algo psicológico, ¿no? y simbólico que no algo literal. Y en resumen, pues podríamos decir que la bruja nació como una mujer sabia, que fue demonizada por el poder, que fue perseguida por miedo y que a día de hoy se está recuperando, se está resignificando como símbolo de conciencia, como símbolo de poder personal
Y la historia de las brujas pues también es un poquito la historia del miedo al conocimiento y la historia del miedo al poder femenino. Y con esto pues terminamos este recorrido por la historia de las brujas, desde estas mujeres sabias de la antigüedad, pasando por la caza de brujas, hasta la figura actual de la bruja como un símbolo espiritual, no para idealizarla, no para demonizarla, sino para que podamos entenderla, porque comprender qué fue una bruja es comprender también cómo una sociedad entera trata aquellas cosas que no entiende o trata aquello que teme, a lo que tiene miedo, ¿no? Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya resultado interesante. Si este tema te ha gustado, pues puedes dejarme un comentario, dale me gusta al vídeo, compártelo con quien creas que le pueda interesar este tema, suscríbete al canal para seguir profundizando y hablando de todo este tipo de temas. Yo soy Olga Ruy, esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Y bueno, pues hoy con este vídeo hemos visto cómo la historia también se escribe con los mitos de otra época. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias si has visto este vídeo hasta aquí, hasta el final, y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.